Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá con Vivi, vamos a dar inicio a lo que es la tercera clase de la tercera semana. Y en la primera parte lo que vamos a hacer es trabajar con el bloque 3, que es sistemas materiales, que algo ya estuvimos viendo, pero bueno, un poco es cerrar estos conceptos que tienen que ver con soluciones, y aclaramos acá también que estos conceptos están en el capítulo 2, que ustedes tienen, o unidad 2, y en el capítulo 5, o unidad 5 también. Recuerden siempre esto, que van como enganchados las unidades y no son de manera lineal que estamos viendo el libro, ¿sí? El concepto, como les decía, que quedó pendiente de la semana pasada, es hablar de solución, ¿sí? Una solución o disolución, que es el sinónimo, es una mezcla homogénea de composición variable, ¿sí? Y hay tipos de soluciones, que ustedes la pueden ver en el libro, tomamos los mismos ejemplos. Nosotros, en lo que respecta a este curso, sobre todo nos vamos a centrar en el tipo de solución que es sólido-líquido y líquido-líquido, ¿sí? Después existen otras como gas-líquido, gas-gas, sólido-sólido, gasóleo, ¿sí? Pero las más importantes, o las que llevan más porcentaje de aparición en los ejercicios que ustedes tienen que hacer, son las de esta línea. Soluciones de tipo sólido-líquido, que un ejemplo clásico es la sal en agua, puede ser el azúcar en agua. Ahora con el calor que hace estaría para tomarse también unos tereré, que uno puede hacer el sobrecito de jugo en agua. Y una de tipo líquido-líquido tiene que ver, por ejemplo, con agua y alcohol. Otra de las mezclas, si se quiere, otra de las soluciones muy preparada en esta época, hace el año pasado, que es una de las soluciones que tenemos más a mano comúnmente, dado la pandemia. Pero son estas dos, sobre todo estos dos tipos, los que vamos a emplear en lo que va del curso. Pero no hay que olvidarse que podemos tener también gas líquido, que es oxígeno disuelto en agua, ¿sí? El gas puede tener aire filtrado y seco, ¿sí? Que no tenga, o sea, que no tenga ninguna de partículas. Después está sólido-sólido, que puede ser el bronce, ¿sí? Que es una aleación, y gas sólido, esto es hidrógeno en platino, esta es un poquito más compleja, eh, pero lo primordial acá es que piensen en estas, que son las dos primeras, que son las que más nos van a aparecer en los ejemplos de clase, pero que no quede que son las únicas, ¿sí? Así que esto es lo que refiere en el concepto de solución, los tipos de solución y los ejemplos, ¿sí? Traten de buscar siempre ejemplos palpables a lo cotidiano, ¿sí? Acá el tema de las soluciones tiene mucho que ver, por ahí con el tema de lo que es la cocina también, entonces pensarlo de ese lugar para ir trabajando las asociaciones. Vivi, ¿algo para sumar? Y nosotros en medicina trabajamos, bueno, este año, como hablabas, con la pandemia todos habrán hecho la solución de alcohol en agua, ¿sí? De diluir el alcohol con el agua. Pero también las soluciones glucosadas, ¿sí? Glucosa en agua, ¿sí? Y las sales, por supuesto. Cuando hablamos de suero, ¿sí? El suero fisiológico es la sal de mesa, el cloruro de sodio en agua. Exactamente, así ahí van asociando también en términos de la carrera. Este tipo de solución, que es gas líquido, habla del oxígeno disuelto en agua, que tiene que ver por eso respiran los pececitos bajo el agua. Si yo busco ahora una botella de soda, yo puedo ver las burbujas esas, y ahí ya esa soda deja de ser una solución, deja de ser un sistema homogéneo para ser uno heterogéneo. Cuando hablamos de oxígeno en agua, nos estamos refiriendo a ese oxígeno disuelto, por ejemplo, que hay puede haber en una laguna, en el mar, donde eso permite que los pececitos tengan vida. En toda solución hay dos componentes que son esenciales, ¿sí? Uno que se encuentra en mayor cantidad, que es el solvente, y otro que se encuentra en menor cantidad, que se llama soluto, ¿sí? Eso en términos, el ejemplo clásico que siempre damos es, y sobre todo en esta época cuando hacen el ingreso, que muchos toman tereré y preparan un sobrecito de jugo. Ese jugo en polvo lo que hacen es agregarle agua, ¿sí? En ese caso ahí ese soluto vendría a ser el soluto sólido, que es el polvo que se encuentra en el sobrecito. Después tendríamos el solvente, que en nuestro caso sería el agua, ¿sí? Otra cuestión respecto de la solución que acá aparece, que es una,
si bien uno puede hablar que es una simple suma, pero algo que es conceptual, cuando yo hablo de la masa de la solución, me estoy refiriendo a el cálculo que hago de sumar la masa del soluto más la masa del solvente, ¿sí? Este concepto de masa de solución y cómo lo abordo es fundamental para poder interpretar todos estos problemas que vienen respecto de trabajar el tema de soluciones, y que suele ser uno de los temas que encontramos como más complicados en el curso de ingreso. De hecho, la clase del día de hoy es como bastante densa, si se quieren, contenidos, y también bastante compleja. Y acá aparece otro de los conceptos que va muy ligado también al tema de soluciones, que es la concentración de una solución. Y acá vemos que es la relación que presenta el soluto en una cantidad de solución, ¿sí? Es esa relación soluto, la cantidad de soluto con la cantidad de solución. Por ejemplo, cuando yo hablaba de esto de preparar el jugo, ¿sí? Para hacer el tereré, voy a hacer la relación esta que voy a tener entre el soluto ese que se encuentra en el sobrecito con la relación del total de esa solución que genere, ¿sí? Entonces, la concentración tiene que ver con la cantidad de soluto y la cantidad de solución. Esto es sumamente importante para trabajar el tema de soluciones. Nosotros vamos a trabajar distintos tipos de soluciones, haciendo hincapié en algunas solamente. Si ustedes van a la unidad del libro, van a encontrar quizás una o dos más. Nosotros acá hay un recorte bastante específico, y son las esenciales, las que vamos a trabajar y las que ustedes van a ver ligadas a lo que es la ejercitación, ¿sí? Tenemos, fíjense, vamos a trabajar con 4 básicamente, que son las principales. Porcentaje masa en masa, cómo se simboliza, cómo es la unidad. Ojo acá cuando empieza mucho el tema de los cálculos, y tenemos que tener acompañado a ese número con una unidad, ¿sí? Cómo son esas unidades que acompañen, porque si yo no pongo unidad o pongo una unidad errónea, puedo estar representando cualquier otra cosa. Así que acá es donde empezamos a poner sobre todo mucha atención en el tema de cómo acompañan esas unidades esos números, ¿sí? Y la descripción de esto, ¿qué significa este símbolo? Es la masa de soluto como porcentaje de la masa total de solución. Y esto estábamos hablando de porcentaje masa en masa, ¿sí? Fíjense que tienen la forma de expresar la concentración, tienen el símbolo, tienen las unidades, que es muy importante, más allá de recordar cómo se representa simbólicamente el significado, para yo poder desglosar e interpretar qué me está diciendo. Porcentaje masa en volumen, ahí está referenciado la unidad de volumen. Masa de soluto en gramos por cada 100 mililitros. Me faltó la L, y eso quedó como metro, eso lo voy a corregir antes de subirlo. Gramos por litro es la masa de soluto en gramos por litro de solución, y mol por litro, ¿sí? Fíjense que acá se representa con la M mayúscula. Ojo cuando representan con la M, si usan la M minúscula ya está hablando de molalidad y no de molaridad. Ojo con esas cosas que son sumamente importantes, y habla de la cantidad de soluto en moles por litro de solución, ¿sí? Esas 4 serían las concentraciones más importantes que vamos a usar, sobre todo ahora en el curso. Presten atención acá para hacer el recorte cuando lean en la unidad. Lo importante es saber qué significa cada uno, ¿sí? Y qué unidades van a tener que acompañar a esos números cuando yo haga el cálculo. Respecto a la última concentración, que algo vimos con Vivi la semana pasada, había aparecido lo que era el concepto de mol. Y algo asociado a eso, que lo guardamos para esta clase, era el concepto de masa molar también, que es otro concepto que nos va a ayudar a resolver todo el tema de los problemas de solución, ¿sí? Cuando llegamos a esta altura del curso, tenemos que ir sumando todos esos contenidos que fuimos viendo a lo largo de él, porque empieza como a juntarse todo y tratar de asociar todos esos contenidos para después poder resolver los problemas. La masa molar de una sustancia es la masa de un mol de unidad de fórmula de dicha sustancia, y es numéricamente igual a la masa formular de una sustancia, pero va a estar expresada en gramos, ¿sí? Masa formular y masa molar numéricamente dan lo mismo, solo que ahí hacemos un cambio de unidades.
¿sí? Yo ahora no puse ejemplo de masa a formular, lo vamos a trabajar en el coloquio que tengamos con cada comisión, porque la clase es muy larga, pero sí tomarlo de masa molar, que era lo que necesitamos sí, para trabajar ahora en el ejemplo que vamos a ver a continuación. Vivi, ¿querés aportar algo? Yo para no ser Sí, no, la... no, pero la- es muy, lo habíamos presentado también cuando presentamos el capítulo 5 en el libro, habíamos dado un pantallazo de estas formas de expresar la concentración en unidades, ¿sí? Los diferentes tipos de unidades. Así que sumar esto de masa molar que les cuesta y está bueno que lo practiquen mucho en coloquio. Bien, lo que hice acá es traerle un ejemplo como para ver qué vamos a hacer esta semana en coloquio. Este ejemplo lo traje resuelto en gramos por litro y mol por litro, ¿sí? Que acoté, no desarrollé todas las unidades, sino solamente trabajé sobre esas que son como las puntales, las cruciales y sobre todo también para utilizar el concepto de masa molar. Dice, se dispone una solución formada por 10 gramos de nitrato de sodio y 200, este nitrato de sodio es un tipo de sal, que ya lo vamos a ver, es lo que viene, y 200 gramos de agua. Expresar la concentración de las mismas formas, en las formas, perdón, descritas anteriormente. Como les decía, lo vamos a expresar en gramos por litro y en mol por litro. El problema me da de dato que la densidad de la solución es 1,040 gramos por mililitro, ¿sí? Bueno, acá pusimos un poco los dibujitos para que vean que estoy hablando de un soluto sólido, ¿sí? Haciendo en comparación con lo que podía ser el sobrecito de agua, estoy hablando de un vaso de precipitado, en este caso acá hay material de laboratorio, ¿sí? Agua, y acá tengo un Erlenmeyer donde ya tengo la solución conformada, ¿sí? Y donde voy a poder expresar la concentración, y también otra cosa que voy a tener que determinar es el volumen, porque fíjense el dato, no el problema, yo tengo los gramos tanto del soluto como del solvente, ¿sí? Pero no me da dato del volumen y las unidades de concentración en lo que yo los quiero expresar están asociadas a ese volumen. Entonces voy a tener que buscar una forma de resolver eso. Y donde la densidad ahí cumple un papel fundamental, ¿sí? La primera parte es como cuando iniciábamos hoy que hablábamos de solución. Esto, cuando uno habla de masa de la solución, está hablando en este caso de la masa del soluto, que para el ejemplo es el nitrato de sodio, que son 10 gramos, los 200 gramos de agua, y eso me da que la solución, ¿sí? La masa total de la solución son 210 gramos de solución. ¿Sí? Eso es como la primera parte, trabajando con los datos que tiene el problema. Ahora, el volumen de la solución, acá sí voy a utilizar lo de la densidad, porque esa densidad, ese dato de densidad, es el dato de densidad de la solución. Por lo tanto, esta relación de masa-volumen de esa densidad hace referencia a la masa de la solución y al volumen de la solución. Entonces, de aquí, yo lo que voy a hacer es despejar. Esto ya es una cuestión matemática, ¿sí? Voy a despejar el volumen, fíjese que densidad es masa sobre volumen, voy a despejar el volumen, me va a quedar masa sobre densidad, y acá voy a colocar los 210 gramos, ¿sí? Que era lo de la solución, sobre lo que tengo de densidad, ¿sí? Y eso me da que tengo 202 mililitros, ¿sí? Yo lo tengo que llevar a litro, porque recuerden que las concentraciones a las cuales habíamos planteado, que era gramos por litro y mol por litro, ¿sí? Tienen el volumen que está dado en litros, y yo acá lo tengo en mililitros. Esto es un pasaje simple. Acá está hecho por factor unitario. Si se quiere, lo pueden hacer ustedes por regla de tres simple, siempre acompañando a las unidades que corresponden. Ustedes saben que un litro son 1000 mililitros, entonces 202 mililitros es AX, esto implica que yo divida los 202 mililitros dividido 1000 y me dé que el volumen de la solución de este caso, de este ejemplo, es 0,02 litros. ¿Sí? Eso es lo primero que yo trabajo. Ahora, en el cálculo de concentración en gramos por litro,
¿sí? Puedo trabajar de las dos formas, por factor unitario o por regla de 3 simple. Si les parece más sencillo, regla de 3 simple, que es la tendencia que estamos viendo en las distintas comisiones, estamos hablando que yo tengo 10 gramos de soluto, ¿sí? De ese nitrato de sodio que yo tengo, que están en 0,202 litros de solución. Recuerden que es el volumen que acabo de sacar, es el volumen de la solución. Ahora bien, yo quiero llevarlo a 1 litro, porque necesito tener los gramos por litro, ¿sí? Entonces, en 1 litro, X. Y eso me da que voy a tener 49,5 gramos de soluto en 1 litro de solución, ¿sí? Esto si lo resuelvo por regla de 3 simple. Lo puedo hacer por factor unitario también. Y lo que estaría haciendo es dividir esos 10 gramos de soluto que yo tenía, dividido ese volumen de la solución, y ahí me da exactamente lo mismo, ¿sí? Son las dos formas de resolverlo. Esto ya se lo explicamos. Ustedes pueden resolverlo de distintas maneras, siempre y cuando respeten el orden, las unidades, para que sea lo más claro posible, ¿sí? Una tendencia, sobre todo por ahí, la gente que está en la Facultad de Ingeniería, siempre le recomendamos que empiecen a utilizar factor unitario, porque hay una tendencia que después otras materias se lo pidan, ¿sí? Una vez que uno se acostumbra, créanme que es sumamente fácil, pero bueno, entendemos que al principio cuesta, por eso las dos formas de usarlo, y por eso remarcamos, sobre todo hacemos la regla de 3 simple así detallada, no pueden aparecer los números solos y las rayitas, ¿sí? Tiene que estar acompañada de las unidades que corresponden y los cálculos necesarios, y así sí es válida la regla de 3 simple. Y la otra concentración que les pedía era la molaridad, ¿sí? M mayúscula, recuerden eso también, ¿sí? Que necesito tener los moles de soluto en 1 litro de solución. Y acá, si viene una relación con gramos litro por litro y mol por litro, lo que necesito para hacer ese pasaje es la masa molar, ¿sí? Y acá vamos a calcular la masa molar. Lo que hicimos es colocarle, ustedes pueden tener acá las masas de los elementos, puede estar en otro lado, ¿sí? Pero yo se los muestro que en este caso están acá, ¿sí? Vamos repasando recuerden el Z, que era la identidad química que teníamos, ¿sí? Y que es la ubicación en el casillero de la tabla periódica del nitrógeno, tengo el sodio y tengo el oxígeno, ¿sí? Acá, fíjense, es muy importante también en este tipo de problemas empezar a manejar las fórmulas químicas, que de hecho es lo que sigue, porque yo tengo que tener en cuenta qué cantidad de átomos tengo acá en esta sustancia. Entonces, el sodio, por ejemplo, tiene 23, ¿sí? Acá es 22,99 y lo redondeamos a 23, ¿sí? Esto estaría multiplicado por 1, porque hay un solo átomo. El nitrógeno también es 14,007, lo redondeamos a 14, y está multiplicado por 1 porque solamente yo tengo un nitrógeno. Y en el caso del oxígeno, también está redondeado a 16 porque tengo 15,99, ¿sí? Y si ustedes se fijan en la fórmula, yo lo que voy a tener son 3 átomos. Entonces, 3 por 16 más 23 más 14, esto me da que tengo 85 gramos por mol, y esa es la masa molar que le corresponde al nitrato de sodio, ¿sí? Esta cuenta, si bien uno puede pensar que es sencilla, recomendamos que lo hagan porque hace que no cometan error, ¿sí? Esto quiere decir que uno esté más atento para el tema de los cálculos, y en caso de que haya error, uno pueda volver hacia atrás y resolver. Acá otra vez, dos formas de calcularlo, ¿sí? Vamos por la más simple, que les resulta todo, es hablar de regla de 3 simple. Yo sé que en un mol, ¿sí? Tengo 85 gramos del nitrato de sodio, ¿sí? Ahora, en 49,5 gramos, que es lo que yo arrastraba de la concentración anterior, ¿cuántos mol por litro voy a tener? Entonces ahí se multiplica 49,5 por un mol sobre los 85 gramos, y ahí tenemos 0,58 mol por litro. Esta es la resolución por regla de 3 simple, y la de arriba es otra vez por factor unitario. Si ustedes se fijan, es exactamente lo mismo. Lo que hace es poner el dato de cual yo parto, la referencia que en un mol tengo esos 85 gramos de sustancia, se multiplica los 49,5 por un mol,
dividido 85, y ahí obtenemos la concentración de mol por litro y terminamos calculando la molaridad, ¿sí? Esto es un ejemplo sencillo, pero con los pasos como ustedes tienen que resolver, y fíjense cuántos conceptos aparecen en un solo problema de solución. Vivi, no sé si me olvidé algo. No, simplemente la importancia que decías de no aprenderse de memoria el factor unitario. Si no lo saben hacer todavía, no tengan problema de hacer por regla de 3, siempre con las unidades, pero nada de memoria, siempre interpretando qué estoy haciendo, qué estoy buscando. Tengo que tener, si aplican el factor unitario, tengo que tener arriba mol y abajo litros, fijarme en poder simplificar para que quede mol y abajo litros, ¿de acuerdo? Sí, eso estoy totalmente de acuerdo, esto de no memorizar, porque a lo mejor después se olvidan, cometen un error, se enriedan, por eso. Vamos lo simple, para quienes les es fácil ya lo pueden utilizar. Para quienes están recién arrancando, vayamos por regla de 3 simple e intenten empezar a hacerlo, y así lo van empezando a razonar, y eso hace que después lo puedan resolver tranquilamente. Memorizar no, porque los nervios juegan siempre una mala pasada. Otra cosa que tienen que tener en claro, nosotros si bien le pusimos acá los casilleritos de la tabla periódica, es para hacerle una referencia visual, pero ustedes saben que tienen la tabla periódica en mano. De hecho, vamos a subirle hoy con el PowerPoint también la Sargent Wells en PDF, así todo el mundo la tiene, que es la tabla que nosotros utilizamos. Entonces, recuerden eso, ¿no? Que estos datos los van a sacar de tabla periódica, y la tabla periódica es una herramienta para ustedes y la tienen siempre a mano. No hay que aprenderse las cosas de memoria de la tabla, sino saberlo interpretar. Ese también es otra cosa importante a saber, ¿sí? Esto era en términos de este bloque 3 que nos quedaba pendiente, que mezclaba lo que quedaba todavía del bloque 2 y algo del 5. Ahora lo que vamos a hacer es arrancar con ese bloque 4, que es uno de los más pesados, si se quiere, en términos de quizás de denso para explicarlo y también denso para comprenderlo. Es todo el bloque que habla de lo que es la formulación, la nomenclatura y también lo que son las reacciones químicas, ¿sí? Vamos a tratar con Vivi de ser lo más claras posible, pero bueno, es denso esta parte. Tenemos formulación y nomenclatura de sustancias inorgánicas, el concepto de número de oxidación y las reglas generales de nomenclatura y escrituras de las fórmulas. Fíjense, como les aclaramos aquí, todos estos conceptos están en la parte 4, ¿sí? En el capítulo 4 o en el material 4 de estudio. Concepto importante acá que algo empezamos, si se quiere, a contarles la semana pasada. Nosotros cuando hablamos de número de oxidación, hablamos de número de oxidación y no de valencia, algo que también cabe aclarar porque aparece mucho el término de valencia, y tenemos que hablar de número de oxidación, no de valencia, ¿sí? Es un número entero el número de oxidación que representa la cantidad de electrones que un átomo va a poner en juego para formar un determinado compuesto, ¿sí? Y acá es donde hablábamos la clase pasada con Vivi, lo trabajamos en coloquio también, que hablábamos de los electrones, estos que electrones que se pueden perder, que se pueden ganar y que se pueden compartir, ¿sí? Hablamos de los conceptos de iones, y también hablamos un poco, quizás muy por arriba, pero de lo que era el tema de enlace químico, ¿sí? Entonces, todo esto ahora tiene eh, una fuerte importancia, sobre todo en este tema. Y otra cosa que va a jugar un papel importante acá cuando hablamos en términos de electrones, esto de perderse, de ganarse, de compartirse, va a depender mucho de esto, de la diferencia de electronegatividad de los átomos que se unen, ¿sí? Esta propiedad también la teníamos asociada a la tabla periódica, y algo estuvimos repasando respecto de este tema, ¿sí? Entonces, fíjense cómo vamos sumando los conceptos a lo largo que vamos avanzando en las unidades. Vuelvo a repetir, concepto y que tiene que quedar grabado es el número de oxidación. Ya no se habla de valencia, y estamos hablando de estos electrones que se pierden, que se ganan, que se comparten en términos de enlace químico, de acuerdo a qué sustancia, qué tipo de sustancia se va a generar, pero también hay un componente muy importante que tiene que ver con la diferencia de electronegatividad
¿sí? De los átomos que van a estar implicados en esa unión. Acá nosotros lo que hicimos es poner la tabla periódica y ver cómo varía esa electronegatividad, ¿sí? Quienes tienen los colores más cálidos, más rojos, son los que mayor electronegatividad tienen, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá sobre todo el flúor, ¿sí? Después le sigue el oxígeno. Fíjense en comparación lo que es el oxígeno con el hidrógeno, incluso el hidrógeno con los metales. Esto también, esta cuestión de electronegatividad, de lo que estábamos hablando, va a determinar mucho qué pasa en términos de esas uniones y con esos electrones que se ganan, se pierden, se comparten, ¿sí? Esto es para que lo tengan en claro, cómo varía esa electronegatividad de los átomos, ¿sí? Vuelvo a repetir, está hecho en la línea de colores cálidos, en la parte donde es más rojiza, cuanto más rojiza es, más electronegatividad va a presentar ese átomo, ¿sí? Eso es lo que queríamos poner un poquito en gráfica y así con colores para que ustedes lo puedan comprender mejor. No sé, Vivi, si acá me quedó acotar algo. No, solamente decirlo que en la tabla de Sargent-Wells la tienen a la vuelta. Generalmente nunca lo usamos nosotros y esos numeritos de electronegatividad están girando la tabla, ¿sí? Pero hay que tenerlo muy en cuenta incluso ahora cuando empecemos a formar las sustancias. Porque recuerden, lo que es más electronegativo se va a juntar después con lo más positivo. Bueno, según el compuesto que estemos formando. Bien, sigamos. Bueno, acá lo que tomamos es algo que también aparece en la unidad del libro, que es sumamente importante, estas reglas generales para la asignación del número de oxidación, digamos. Estas reglas fundamentales para que ustedes las vayan conociendo, ¿sí? Tampoco estudiarla de memoria, pero sí prestar atención, y esto, la nomenclatura requiere de mucho ejercicio, pero bueno, existen una serie de reglas que son sumamente importantes y si uno las conoce puede llegar a hacer las fórmulas químicas mucho mejor que si no las conoce. El número de oxidación de cualquier elemento en una sustancia elemental es 0, ¿sí? Y acá tenemos ejemplos, sustancias elementales, recuerden este que ya lo vimos, que son 3 átomos de oxígeno, que es el ozono, tenemos el octazufre, el nitrógeno, el sodio, el calcio, etc. Entonces, lo que me dice esta primera regla, que el número de oxidación de cualquier elemento en una sustancia elemental es igual a 0, ¿sí? Recuerden esto, sustancia elemental, ya lo vimos tanto en la primera como en la segunda clase, y fíjense cómo vuelve a aparecer el concepto. Otra de las reglas que tenemos está hablando del número de oxidación del hidrógeno, ¿sí? Acá, combinado, el hidrógeno usa 1 positivo, ¿sí? El estado de oxidación es 1 positivo. Y esto es en el caso del agua, puede ser en el caso del hidróxido, ¿sí? De potasio. Ahora, hay una excepción que es en el caso de los hidruros que están unidos a un metal, que son los hidruros metálicos, que ya vamos a ver, donde su estado de oxidación que utiliza es -1, ¿sí? Fíjense, estas cosas son cruciales para después poder resolver y realizar la formulación química. Vuelvo a repetir, el número de oxidación del hidrógeno combinado es 1 positivo, ¿sí? Más 1. Ahora, cuando yo estoy hablando de los hidruros, que es la excepción de los hidruros metálicos, ¿sí? O sea, el hidrógeno asociado a un metal, estoy hablando que trabaja con -1, ¿sí? Acá los metales en este caso son el sodio y el calcio, ¿sí? Estas cuestiones son sumamente importantes para que tengan en cuenta. La otra me habla que el número de oxidación del oxígeno combinado es -2. Vuelvo a dar el ejemplo, acá por ejemplo pasa lo mismo con el agua, con el hidróxido de potasio. Pero puede diferir en casos como son los peróxidos, ¿sí? Como el peróxido de sodio, el peróxido, este acá es el agua oxigenada, ¿sí? Ahí tenemos una excepción y el número de oxidación con el cual trabaja es -1, ¿sí? En su mayoría presenta
el estado de oxidación -2, pero hay particularidades, como es en el caso de los peróxidos, que trabaja con -1. ¿Sí? Estos detalles que nosotros estamos remarcando son esenciales y van a contribuir a que puedan resolver de manera sencilla todo lo que es la parte de formulación. El número de oxidación de un elemento que se encuentra como ion monoatómico es igual a la carga del ion, ¿sí? Acá empezamos a hablar algo de lo que vimos la clase pasada, ¿no? Del ion, ¿sí? Cuando hablábamos de iones positivos, hablábamos de cationes, quienes tenían la tendencia a formar esos cationes eran los metales, y cuando hablábamos de aniones que tenían carga negativa, estábamos hablando de los no metales que tenían tendencia a formar los aniones, ¿sí? Que quede claro, estoy hablando de monoatómico, quiere decir que hay un solo átomo, ¿sí? Tengo un solo átomo de sodio, un solo átomo de cloro, y que es igual a la carga del ion, ¿sí? En este caso va a ser A+1 y esta es igual a -1. Esta carga del ion es la carga eléctrica que hablábamos cuando hacíamos el cuadro, que resolvíamos la cantidad de neutrones, protones, está refiriéndose a esta carga del ion, está hablando a la carga eléctrica de la cual estábamos hablando en los anteriores ejercicios. Cuando hablamos acá en la regla 5, en el caso de los iones poloatómicos, la suma de los números de oxidación de todos los átomos intervinientes es igual a la carga del ion. ¿Sí? Acá tenemos un oxoanión, carbonato, que tiene carga negativa -2. ¿Sí? ¿Qué hacemos acá? Vamos a realizar la sumatoria de los números de oxidación de ese ion, va a ser igual a la carga del ion. Yo sé que la carga del ion es esta, -2, ¿sí? Ahora, no sé con cuánto trabaja el carbono, sí sé, para este caso, que el oxígeno trabaja con -2, por las reglas anteriores que tenía. Entonces, bueno, digo, tengo 3 átomos de oxígeno por ese estado de oxidación que está utilizando el oxígeno, me da 3 por -2, eso me da -6, lo que voy a hacer es pasar hacia el otro lado, entonces me queda -2 más 6, me da que el carbono, para este caso, está trabajando con +4, ¿sí? ¿Vivi algo que haya quedado pendiente? ¿Estamos bien? Me parece sumamente claro. Bien. La otra regla, que es la número 6, hablamos de las unidades de sustancias neutras, o sea, la suma de los números de oxidación de todos los átomos tiene que ser 0, ¿sí? Y este es el caso, fíjense, nosotros antes hablamos del ion carbonato, y ahora lo que estamos hablando del oxoion carbonato, y ahora lo que estamos hablando es del ácido carbónico, ¿sí? Por eso hablamos de una sustancia neutra. Y bueno, ¿qué pasa acá? La carga, cuando yo iguale, ¿sí? Voy a hacer la sumatoria de estos números de oxidación, cuando yo iguale, si es neutro, quiere decir que esa carga eléctrica es 0, entonces bueno, voy a igualar a 0. ¿Qué pasa acá? El carbono otra vez no sé con cuánto está actuando, pero sí tengo en claro para este tipo de compuesto con cuánto está actuando el oxígeno, que es con -2, lo vuelvo a poner. Sé que de oxígeno también hay 3 átomos, ese estado de oxidación va a estar multiplicado por los 3 átomos, mi incógnita va a ser nuevamente el carbono, y en el caso del hidrógeno también, sé que en este caso trabaja con +1, y tengo 2 átomos de hidrógeno, entonces voy a tener 2 por 1, 2, más X, que es la incógnita del carbono, menos 6. Cuando yo haga el cálculo, haga pasaje de términos, me queda que el carbono también trabaja con 4. ¿Sí? Esto es una manera para saber si en algún ejercicio alguno les pregunta cuál es el número de oxidación con cuál trabaja cada elemento, que para ustedes lo tengan claro cuando estamos en presencia de un oxoanión o cuando hay sustancias neutras, cómo lo puedo calcular en caso de alguna duda o en caso que se les pida que lo resuelvan en algún ejercicio. ¿Sí? Vamos a las reglas generales ahora de nomenclatura y escritura de fórmulas, ya nos vamos a meter bien adentro en lo que son los compuestos en sí, los que vamos a abordar, volvemos a repetir que son compuestos inorgánicos, ¿sí? Acá no vamos a hablar de la parte orgánica. Lo que hicimos es un cuadro como a modo de resumen y para ubicarlos también, ¿sí? Un poco más sencillo para que ustedes tengan presente y no se mareen con la cantidad de compuestos que tengan que generar y que quede claro que se combina con cada cosa. Trabajamos sobre 2 grandes rubros, que son los metales y los no metales, esto lo abordamos también en la tabla periódica, la clase pasada, sí estuvimos trabajando.
tengo la tabla periódica como herramienta, así que ahí voy a poder observar quiénes son los no metales y quiénes son los metales, ¿sí? Y qué va a pasar con ellos de acuerdo con quién se combinen. En este caso, abundancia en el universo como hay del hidrógeno y el oxígeno, que es tremenda, obviamente van a generar compuestos con ellos, ¿sí? Entonces, si yo voy a tener metal que se combine con el hidrógeno, me va a generar hidruros metálicos. Si voy a tener no metales que se combinen con el hidrógeno, voy a tener presencia de hidruros no metálicos. Ahora, si con quién voy a combinar es con el oxígeno, el metal con el oxígeno me va a dar óxidos metálicos, y si voy a trabajar con no metales más el oxígeno, los voy a combinar, me van a dar óxidos no metálicos. Ojo acá, hago una salvedad muy importante, y esto es, hay distintas maneras de nombrar, y bueno, y el tema de la formulación y sobre todo cómo nombrar a los compuestos ha cambiado. El tema de la clasificación, esta hablamos de óxidos metálicos y óxidos no metálicos. Nos olvidamos de los óxidos básicos y los óxidos ácidos, que sigue habiendo ruido respecto a eso y que algunos lo siguen utilizando. Acá es óxidos metálicos y óxidos no metálicos, y esa es la clasificación que vamos a utilizar, ¿sí? Bien, una vez que reaccionaron los metales y los no metales con el hidrógeno y el oxígeno, otro de los compuestos sumamente importantes y que también hay en abundancia y con los cuales van a reaccionar es el agua. Se va a combinar con el agua, acá en la parte de los hidruros y los óxidos, para darme los hidróxidos. Mientras que en los no metales, estos hidruros no metálicos van a estar disueltos en agua y me van a dar hidrácidos, ¿sí? Acá está la salvedad de que fíjense que no está la sumatoria, no indico que lo estoy combinando, sino que están disueltos en agua, porque la fórmula química es exactamente lo mismo, y se aclara esto. Cuando hablo de hidrácidos, está disuelto en agua, ¿sí? Presten atención a esas cosas. Cuando estoy en presencia de óxidos no metálicos y se combina con el agua, voy a tener la formación de los oxoácidos, ¿sí? Entonces, llegamos hasta acá y combinamos con hidrógeno, con oxígeno, con agua, tanto metales o no metales, tengo que tener muy en cuenta la clasificación, y obtuve una tercera línea acá de compuestos que me hablan de hidróxidos, hidrácidos y oxoácidos, ¿sí? Estos, según cómo se combinen, me pueden dar sales, ¿sí? Acá llega como el miedito de esta parte, y la parte más compleja, que es la formulación de sales, ¿sí? Y nosotros vamos a trabajar sobre 3 tipos de sales, que son las neutras, las ácidas y las mixtas, ¿sí? Pongan atención a esto, ¿sí? Recuerden, sobre todo lo que les decía, cómo clasifico acá los óxidos metálicos y no metálicos, porque sigue habiendo destellos, como le marqué, que nos olvidamos del número de valencia, nos tenemos que olvidar de óxidos básicos y ácidos, ¿sí? Presten atención, porque esta cuestión del vocabulario técnico que también como que se va ayornando, y por eso es que hacemos las salvedades y remarcamos esto. Esto es un cuadro general, y ahora vamos a ir desmenuzando cada uno de los compuestos para que ustedes puedan comprender cómo van a tener que resolver. Bien. Vamos a retomar otra vez sustancias simples. Recuerden que lo vimos la clase pasada, ¿sí? Son sustancias que están constituidas por un único elemento, ¿sí? Son sustancias elementales. El símbolo se representa con el símbolo de elemento y con el subíndice si corresponde. Y en el tema de la nomenclatura es cómo lo voy a nombrar. Ahí hay dos opciones, hay algunos que tienen nombres especiales, ¿sí? O el nombre del elemento puede ser, y el otro que yo voy a usar un prefijo numeral, y eso me va a indicar, el prefijo numeral indicativo de la cantidad de átomos que tengo en la fórmula. Por ejemplo, si yo hablo del azufre, ¿sí? Puedo nombrar azufre u octazufre, trioxígeno, que también lo llamamos ozono, dioxígeno, fíjense que tengo 2 átomos de oxígeno, que también lo llamamos oxígeno, y el calcio, ¿sí? Calcio, ¿sí? Ese no tiene subíndice, entonces se nombra derechito, ¿sí? Pero presten atención acá, en esto, octazufre, ¿sí? Si yo pongo ese prefijo numeral, que me indica el indicativo de la cantidad de número de átomos que tengo,
El caso de lo que es el trioxígeno, que vimos mucho, que es el ozono, algo que se encuentran en las unidades del libro, sobre todo hay varios textos que hablan del ozono, ¿sí? Y acá esto es cómo nombrar, cómo es la nomenclatura para estas sustancias simples que nosotros estuvimos trabajando, y ahora lo que hacemos es, aparte de clasificarlas, tener en cuenta cómo nombrarlas. ¿Qué vamos a trabajar ahora? Los hidruros, ¿sí? ¿Qué pasa con estos metales y estos no metales que van a reaccionar con, o sea, el hidrógeno, ¿sí? O se van a combinar con el hidrógeno? Acá los hidruros de metales, la combinación es con un metal, con hidrógeno, y en estado de oxidación del hidrógeno es -1, ¿sí? En la fórmula, primero se coloca, esto es sumamente importante, se coloca el metal y luego el hidrógeno. Esto es por convención que siempre se coloca lo positivo y luego lo negativo. Esto ténganlo en cuenta, ¿sí? Y recuerden acá el estado de oxidación que está utilizando el hidrógeno, ¿sí? En lo que respecta a la nomenclatura, se indica el hidruro de metal aclarando entre paréntesis el número de oxidación, ¿sí? En caso que sea necesario, ¿sí? Si tiene varios números de oxidación, yo necesito aclararlo, ¿sí? Y ese número se aclara con números romanos, ¿sí? Otra cosa que tienen que tener en cuenta. Y si no, se puede utilizar sufijos que tienen terminación ico y oso, ¿sí? Estos sufijos fueron muy utilizados, incluso hay como un versito, una regla mnemotécnica que muchos recitan, ¿sí? Que todo el mundo es lo que más se acuerda cuando ve química. Bueno, ahí están, aparecen esos sufijos, ¿sí? Yo tengo dos maneras, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras son válidas, pero le estamos mostrando las dos para que ustedes puedan elegir cuál usan o cuál no. En el caso del calcio, se llama hidruro de calcio, y no necesito aclarar porque el calcio es del grupo 2 y el único estado de oxidación que va a tener es el 2, entonces más 2. Entonces yo no tengo necesidad de aclararlo porque es el único estado de oxidación. Entonces es hidruro de calcio, y acá cuando yo hablaba de los sufijos, tampoco tiene sufijos porque tiene un único estado de oxidación, entonces es hidruro de calcio. Ahora, ¿qué pasa acá con el hierro? Acá es muy importante, tengo el hierro que trabaja con +2 y con +3, ¿sí? Yo puedo decir que tengo hidruro de hierro 2, ¿sí? Recuerden el número romano, o hidruro ferroso, ¿sí? La terminación esa del sufijo oso es para el estado de oxidación menor, y la terminación ico, ese sufijo ico, es para al mayor estado de oxidación. En este caso sería hidruro férrico, ¿sí? O es lo mismo que hablar de hidruro de hierro 3. ¿Sí? Esto es muy importante aclarar en los compuestos porque si bien provienen del mismo elemento químico, estos compuestos no pueden, o sea, no tienen los mismos efectos, digamos, en términos de efecto para lo que sea. No es lo mismo que nuestro cuerpo transporte hierro más, o sea, tenga hierro +2 que hierro +3, digamos. ¿Sí? Ahí Vivi ahí tenemos un temita importante. Ahí lo vamos a ver cuando veamos hemoglobina, ¿sí? Que tiene átomos de hierro justamente para poder transportar oxígeno, y si no está en un estado, está en otro, puede o no transportar oxígeno. Por lo tanto, es muy importante los estados de oxidación de los metales. Sobre Eso todo para como... este tipo de combinaciones, ¿sí? Eso es lo que les aclaraba Vivi, es sumamente importante, para que vean que esto no es como un capricho, sino que después en la realidad es sumamente importante que uno pueda identificar esa sustancia y colocar bien el nombre, ¿sí? Entonces, bueno, porque si bien provienen del mismo elemento químico, generan compuestos totalmente diferentes. Hay muchísimos ejemplos, no me quiero detener ahí porque es bastante larga la clase, pero después lo vamos a ver también en el coloquio. Seguimos con los hidruros, pero ahora pasamos a los hidruros de no metales y el tema de los hidrácidos. Acá la combinación es entre no metal y el hidrógeno, que trabaja con un estado de oxidación 1 positivo, ¿sí? Y acá primero se coloca el hidrógeno y luego el no metal, ¿sí? Con los subíndices que corresponden. Fíjense que acá cambia, va primero el hidrógeno y luego el no metal. En términos de fórmula química, esto es sumamente importante para no confundirse. La nomenclatura acá, como hidruros,
si yo los voy a expresar como hidruros, se indica la raíz del no metal con la terminación uro y luego el hidrógeno. Voy al caso del sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Fíjense, el no metal, ¿sí? Deriva del azufre, ¿sí? Es el azufre, entonces la terminación uro se la coloco al no metal y después acompaño con de hidrógeno, ¿sí? Cuando hablo del cloro también, cloruro de hidrógeno, ¿sí? Esto en caso que yo esté hablando de hidruros no metálicos. ¿Qué pasa ahora con los hidráceos? Que les habíamos dicho al principio que estoy hablando de la misma fórmula química, solo que se encuentran disueltos en agua, ¿sí? Ahí no hablábamos de que se combinaban, sino que se encontraban disueltos en agua. Lo que se hace es nombrarlo como ácido del no metal y con la terminación, en la parte donde aparece el no metal, con la terminación hídrico, ¿sí? Que eso es lo que está dando idea de que están disueltos en agua. Por ejemplo, en el caso del sulfuro de hidrógeno, cuando yo lo quiera nombrar como un hidráceo, que estoy hablando de la misma fórmula química, se va a denominar ácido sulfídrico, y cuando estoy hablando, en el caso del cloruro de hidrógeno, que lo quiera nombrar como un hidráceo, voy a hablar de ácido clorhídrico, ¿sí? Bueno, aparecen otros hidruros, como las excepciones, incluso fíjense que también en la fórmula química están cambiados, es al revés de lo que les dije. Eh, no piensen que yo lo cambié y que es un capricho, sino que esto tiene que ver con este tipo especial de hidruros, que ya hace muchos años que están, incluso uno puede decir que tienen nombre propio, como es el caso del amoníaco, que habrán escuchado hablar un montón, el gas metano y la fosfina, ¿sí? Son hidruros que tienen nombre propio y también, incluso en su fórmula química, discrepan un poco a lo que veníamos hablando hoy, pero bueno, por eso lo marcamos como otros, lo tienen en el libro, o como esas excepciones, ¿sí? Pero es válido que los tengan presente porque, sobre todo, el amoníaco está muy presente en productos de limpieza, lo habrán escuchado, también es otro de los compuestos que se ha hablado mucho, y bueno, el metano, el gas metano, que tiene que ver, por ejemplo, con el gas natural que tenemos, ¿sí? Entonces, aquí, si bien la fórmula química de los hidruros no metálicos, perdón, y de los hidráceos, estoy hablando de la misma fórmula química, cambia la manera de la nomenclatura, o sea, cambia cómo yo lo voy a expresar, y sobre todo presten atención a estos hidruros que les ponemos ahí como excepciones, ténganlo en cuenta porque también aparecen mucho en los ejercicios. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a seguir con otros compuestos y vamos a ver qué pasa cuando se combina el metal con el oxígeno y el no metal con el oxígeno, ¿sí? Vamos a tener presencia de óxidos metálicos y óxidos no metálicos, ¿sí? Los óxidos de metales, aquí ya tenemos una combinación, como lo dice el nombre, se combina el metal con el oxígeno, ¿sí? Primero se coloca el metal y luego se coloca el oxígeno con los subíndices que corresponden, ¿sí? Y acá otra vez es un poco parecido a lo que trabajamos con los hidruros metálicos. Yo lo que voy a hacer es indicar como el óxido de metal, aclarando entre paréntesis también el número de oxidación si es necesario, o sea, si ese metal tiene varios estados de oxidación. Y si no, también puedo usar los sufijos, ico y oso, ¿sí? Volvemos a trabajar con calcio y hierro, ¿sí? Fíjense que el calcio habíamos dicho que solamente tenía un estado de oxidación, entonces cuando uno lo quiere nombrar, lo puede nombrar como óxido de calcio, ¿sí? Teniendo en cuenta la primera forma de nomenclatura, y como la segunda forma de nomenclatura es exactamente lo mismo, porque yo no voy a utilizar los sufijos ico y os. Ahora, ¿qué pasa con el hierro? Acá tenemos óxido de hierro 2, ¿sí? Recuerden siempre que es con número romano, u óxido de hierro ferroso, ¿sí? El 2 es el estado de oxidación más pequeño, entonces utilizo ese sufijo os. Ahora, cuando estoy en presencia de hierro más 3, me va a generar óxido de hierro 3, ¿sí? Y ese óxido va a ser férrico, ¿sí? Óxido férrico porque estoy trabajando con el estado de oxidación 3 del hierro, que es el más grande y por eso va a tener la terminación acá, ICO, ¿sí? Fíjense que no es tan complejo, vayan asociando lo que veníamos trabajando para la nomenclatura de hidruros metálicos, aplica también acá para la nomenclatura de óxidos de metales. En el tema de los óxidos de no metales,
¿sí? Nosotros acá lo que tenemos, en cambio, es la combinación de un no metal con oxígeno. Primero se coloca el no metal, ahí faltó el no metal, tengo que aclarar, ya lo voy a anotar en la placa, ¿sí? Ahora para subírselo, me comí eso, y luego el oxígeno, ¿sí? Con los subíndices que corresponden. Y acá cambia un poco la manera de nombrarlos, presten atención que estamos hablando de óxido de no metales, y acá cambia también el tema de la nomenclatura, porque estoy también en presencia de otro tipo de enlaces, ¿sí? Los metales tenemos tendencia a presentar enlaces, tienen tendencia más a presentar enlaces iónicos, y acá estamos en presencia de enlaces covalentes. Eso también hace que cambie esa nomenclatura y la manera de nombrarlo, por eso mucho cuidado en eso, por favor, ¿sí? Acá entonces donde empieza a haber la diferenciación, y tiene que ver también eso, cómo se unen esos elementos para dar una nueva sustancia, y qué implica, quiénes ceden, quiénes ganan, quiénes comparten, y eso está dado en términos de las uniones químicas, y eso hace que según la unión química que presente el compuesto también cambie la nomenclatura. No es tampoco una idea loca que se nos ocurrió a Vivi y a mí cambiar la forma, sino que tiene que ver por todos estos conceptos que quizás no los vimos tanto en profundidad, pero sí tienen que ver con esta parte, y vale aclararlo, ¿sí? En el caso acá del carbono aparece el monóxido de carbono, ¿sí? Y el dióxido de carbono. Fíjense, lo que se hace es utilizar prefijos numerales, ¿sí? Para nombrar primero al oxígeno y luego al no metal, ¿sí? Monóxido de 1, o sea, tengo un solo oxígeno, dióxido 2, y tetraóxido, ¿sí? En este caso tengo 4, ¿sí? Acá también otros compuestos, no es lo mismo hablar de monóxido de carbono a dióxido de carbono, ¿sí? Monóxido de carbono, sobre todo cuando llega la época del invierno, tenemos que tener mucho cuidado. En términos de una reacción de combustión, también, y hablando de cambio químico, uno habla de una combustión completa cuando se está liberando dióxido de carbono, y uno lo puede observar de acuerdo a cómo es la llama. Si la llama tiene un color azul, ahí yo tengo, mirando la cocina, ¿no? Entiendo que esa combustión fue completa y se está generando dióxido de carbono, y cuando la llama ya empieza a ser un tanto rojiza, o nos suena raro, quizás esa combustión no es completa, es incompleta, y lo que se está liberando es el monóxido de carbono, ¿sí? Que después, bueno, tiene mucho impacto, sobre todo es una cuestión, fíjese cómo la química también tiene mucho que ver con las cuestiones de seguridad, y también en esto en términos de salud, ¿no? Entonces, por eso esto es tan importante cómo nombrar los compuestos, porque no estoy hablando lo mismo, quizás son los mismos elementos, ¿sí? Pero no me forman el mismo compuesto, y uno puede ser inocuo y el otro puede ser muy dañino, ¿sí? Vivi, no sé si querés acotar algo al respecto acá. No, creo que es más que claro, ¿sí? Las intoxicaciones con monóxido de carbono y el dióxido de carbono que expiramos eh, no es dañino como el monóxido que podemos inspirar ante una intoxicación. Así que son compuestos que se ven mucho después en la parte de biología. Bien, vamos a seguir, es más larga esta clase. Vamos a seguir ahora con los hidróxidos y con los oxoácidos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ahí aparece la combinación con agua, ¿sí? Tanto para los metales y los no metales. Los hidróxidos, acá yo tengo la combinación del metal con el anión hidróxido, que tiene carga -1, ¿sí? Lo pueden ver aquí. Y lo que es el término de fórmula, primero va el metal y después va ese anión hidróxido, ¿sí? Que tiene esta fórmula, fíjense, esta M grande está representando al metal, y después tenemos el anión hidróxido con SN, que tiene que ver con el número de oxidación del metal, porque si ustedes ven el estado acá de oxidación, el número de oxidación que tiene ese anión hidróxido es de -1. En términos de nomenclatura, ¿qué pasa acá? Se indica como el hidróxido del metal, y se aclara el número de oxidación si es necesario. O también yo puedo utilizar los sufijos ico
y oso, ¿sí? Como veníamos trabajando. Fíjense que estamos hablando en la línea de los metales y que eso se va sosteniendo. Seguimos con los mismos ejemplos, estamos trabajando con el calcio, con el hierro. Si el calcio habíamos dicho que tenía un único estado de oxidación, un único número de oxidación, entonces voy a decir hidróxido de calcio en las dos maneras de nombrar. Ahora, cuando hablo del hierro, sabemos que el hierro trabaja con +2 y +3. Entonces yo voy a poder decir hidróxido de hierro 2 o hidróxido ferroso, o voy a poder hablar del hierro 3 diciendo que me va a generar hidróxido de hierro 3 u hidróxido ferro. ¿Sí? Acá, como estamos en presencia de metales, ¿sí? Voy a seguir con esta misma nomenclatura de identificar con el número de oxidación, si es necesario, si tienen más de uno, si no, nombrarlos directamente, o agregar el sufijo icoboso, ¿sí? Para nombrarlos. Y recuerden acá lo importante que tiene un anión, ¿sí? Que es el hidróxido, que tiene carga -1, que primero se coloca el metal y luego ese anión hidróxido. Y acá hay otra excepción, importante, ¿sí? Que está generada a través de se genera a través de un no metal, pero es muy importante que lo tengan en cuenta y que también aparece en los ejercicios, que es el hidróxido de amonio, ¿sí? Ion amonio, que le marcamos acá, para que lo tengan en cuenta. Fíjense que este ion amonio trabaja con +1, ¿sí? Esto es una excepción, pero vale aclararlo porque en varias partes del libro se lo va citando y los vamos a necesitar y los vamos a trabajar. ¿Sí? Todas estas cuestiones, todos estos detalles, tienen que tenerlos muy en cuenta para poder avanzar en lo que es la parte de formulación y nomenclatura. Ahora Después, vamos un paso. perdón, Romy, después en la otra diapositiva vamos a ir a cambiar la formulita del hidróxido de calcio, ¿sí? Con la valencia 2 debajo del Sí, porque oxígeno. me faltó el Ahí vamos hidróxido. después le cambiamos. Total, se la pasamos después Sí, al PowerPoint. disculpen que a veces estamos haciendo tantas cosas y se nos pasa. Sí, se nos pasó rápido. Por eso vale acá aclararlo, así ya lo corregimos y lo subimos, ¿sí? Como decía Vivi, vuelvo acá para no confundir el calcio que los veníamos trabajando desde el grupo 2, la tabla periódica, si ustedes lo buscan, y su número de oxidación es +2, ¿sí? Que quede claro. Así ya queda grabado y les va a quedar el PowerPoint revisado. Cuando entramos acá en los oxoácidos, nos pasamos del lado de los no metales nuevamente, entonces está constituido por el hidrógeno, que trabaja con un estado de oxidación +1, un no metal y el oxígeno, ¿sí? En este orden yo voy a generar la fórmula. Se escribe primero el hidrógeno, después se escribe el grupo no metal, y luego el no metal con el oxígeno, que en realidad uno habla de ese oxoanión, ¿sí? El número de átomos del hidrógeno coincide con la carga del oxoanión, ¿sí? Esto acá hicimos una placa simple, pero recuerden que en una unidad del libro ustedes tienen toda una página dedicada a todos los posibles oxoácidos que abordemos en el curso, así que por favor revísenlo. Nosotros elegimos acá, en este caso, trabajar con el cloro, porque voy a tener varios estados de oxidación y acá es donde se arma un poco el matete de cómo los nombro, ¿sí? Acá voy a utilizar primero la palabra ácido, ¿sí? Pero la raíz del no metal con el sufijo oso u oico. Y después, si es necesario, voy a utilizar prefijos que se agregan antes de la palabra esa del no metal. ¿Qué pasa acá con el cloro? Yo tengo 4 variantes de ese oxoácido, de ese ácido. ¿Por qué? Porque voy a tener el cloro que va a trabajar con un número de oxidación +1, con un número de oxidación +3, +5 y +7. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los nombro? ¿Sí? Porque yo venía trabajando, hablaba de oso e ico. Entonces, para decir que este es el más pequeñito de todos, el estado de oxidación más pequeñito de todos, voy a decir que estoy en presencia del ácido hipocloroso. ¿Sí? Fíjense, el prefijo hipo y el sufijo os. Para el siguiente, que es el estado de oxidación +3, voy a hablar de ácido cloroso. ¿Sí? Estoy hablando de más pequeño. Para el estado de oxidación +5, el clórico, y para el estado de oxidación +7, como decir que es el más grande de todos, voy a utilizar nuevamente el prefijo,
¿sí? Y luego la terminación ico, ¿sí? Tomamos este porque es el que más estado de oxidación presenta y es como más engorroso para explicarlo y que ustedes lo puedan visualizar. Después van a tener la presencia del ácido sulfúrico, del ácido sulfuroso, del ácido nítrico, del ácido nitroso, pero nos parecía sumamente interesante arrancar acá cuando uno habla de oxoácidos, de trabajar con el cloro, sobre todo cómo lo nombro, ¿sí? Este ácido hipocloroso, después lo habrán escuchado nombrar en el hipoclorito de sodio, que da lugar a la lavandina, otro de los compuestos muy utilizados en este último año. Así que bueno, tomamos este ejemplo por la cantidad de número de oxidación que tiene, pero recuerden que en las unidades del libro, nomenclatura, casi al final de esta unidad 4, hay un cuadro que habla exclusivamente de los oxoácidos y de los oxoaniones que generan cada uno, así que prestenle mucha atención a eso también. Y ya entramos en la última parte, que es la sales, ¿sí? Una vez que yo llegué, que obtengo los hidróxidos, tengo los hidrácidos y los oxoácidos, la combinación entre ellos me puede generar compuestos denominados sales, que van más allá de la sal que nosotros conocemos, que es el cloruro de sodio, que es nuestra sal de mesa, ¿sí? Ese concepto de sal es muy amplio y además se clasifican de manera distinta las sales. Tenemos las sales no oxigenadas, que acá lo que aparece es la combinación de un catión proveniente de un hidróxido con un anión no oxigenado proveniente del hidrácido, ¿sí? Acá se lo pusimos en colores, lo que aparece en rojo es el metal, ¿sí? Lo que aparece en un color medio como amarillito es el no metal, ¿sí? Y esta reacción, digamos, una vez que se sucede, lo que me libera, lo que me genera es agua, ¿sí? Moléculas de agua. ¿Por qué? Porque se van a combinar este anión hidróxido con este hidrógeno y me van a generar agua, ¿sí? Esto se llama reacción de neutralización, que también más adelante veremos en las clasificaciones, pero para que lo tengan en cuenta, cuando uno habla de sales, que empieza a ver esto y empieza a aparecer sobre todo la molécula de agua, que es la combinación de lo que es el anión hidróxido y el hidrógeno que proviene del hidrácido, ¿sí? Esto es las fórmulas químicas puesto en una ecuación química de lo que sería el proceso de formación de este tipo de sal. En la fórmula se escribe primero el catión, ¿sí? Que deriva del metal, y luego el anión, que deriva del no metal, agregando los subíndices correspondientes de cada caso. En la nomenclatura, ¿qué pasa acá? La raíz del nuevo metal va a tener la terminación uro y después va el metal, ¿sí? Y si es necesario, puedo aclarar los estados de oxidación del metal, otra vez lo mismo, o puedo utilizar la terminación oso o ico, ¿sí? Para este caso tenemos sulfuro de sodio, ¿sí? Acá no voy a aclarar porque el sodio tiene estado de oxidación +1, el único estado que presenta, entonces la terminación uro se la lleva, como decía la nomenclatura, se la lleva el no metal, en este caso el azufre y el cloro, ¿sí? Ahora, cuando hablo de cloruro de hierro 2, ¿sí? Puedo también nombrarlo como cloruro ferroso. Cuando hablo de cloruro de hierro 3, puedo hablar también de cloruro férrico, ¿sí? Tengo esas opciones. Recuerden acá, porque si no está mal, si ustedes pusieran, no sé, sulfuro de sodio 1, no se da como correcto, ¿sí? Cuando tiene un único número de oxidación, es eso y nada más, ¿sí? No necesito aclarar. Ojo con esas cosas, por eso lo remarcamos tanto, ¿sí? Estas son las primeras sales, entonces, que hablan de la combinación de un catión, que proviene de un hidróxido, ¿sí? Y con un anión no oxigenado, sí, que proviene de un hidrácido, ¿sí? Esa primera combinación entre el hidróxido y el hidrácido me va a generar este tipo de sal, que se llama sal no oxigenada, y ustedes, si se fijan, en esa fórmula química no contamos con presencia de oxígeno. Otra de las sales que aparecen son las oxosales neutras, que se da por la combinación de un catión, que proviene también del hidróxido, y un oxoanión, que proviene ahora de un oxoácido, ¿sí? Entonces, aquí sí voy a contar con la aparición de oxígeno. Fíjense que se va a escribir primero el catión, luego el oxoanión, ¿sí? El oxoanión es todo esto, ¿sí? Este oxoanión es el que está acá en el oxoácido.
y luego este hidrógeno del oxoácido con el anión hidróxido me van a generar otra vez también agua, ¿sí? ¿Cómo se nombra acá? El oxoanión primero y luego el metal, ¿sí? Y si es necesario también se aclara otra vez el estado de oxidación. El primero, estoy trabajando con el metal sodio. Estábamos de acuerdo que tengo un único número de oxidación, entonces no necesito aclarar nada, y esto se va a denominar sulfato de sodio, ¿sí? Ahora, cuando trabajo con metales como el hierro, yo voy a tener, por ejemplo, clorito de hierro 2 o clorito ferroso, o cuando esté trabajando con hierro 3 voy a poder trabajar con clorato de hierro 3 o clorato férrico, ¿sí? Recuerden, esto se sigue sosteniendo, yo puedo usar una o la otra, ¿sí? Si necesito aclarar el estado de oxidación, aclaro porque tengo más de un estado de oxidación, si no directamente no se pone nada. Si me queda más cómodo, puedo utilizar, en el caso que tenga más de un estado de oxidación, la terminación oso-oico. Fíjense, a diferencia de las otras sales, que ahora sí es una oxosal neutra, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene del hidróxido, ¿sí? Del catión metálico que se generó con el hidróxido, ¿sí? Y del oxoácido, ¿sí? Entonces, voy a tener en la oxosal neutra el metal, ¿sí? Ese catión metálico, y después voy a tener ese oxoanión que proviene del oxoácido. Por lo tanto, acá en este tipo de sales yo ya sí me encuentro con la presencia de oxígeno. Pusimos esto en colores para que ustedes vayan identificando de forma genérica cómo les tiene que dar armada la fórmula, y poder de esa manera también es muy importante que puedan clasificar qué tipos de sales están haciendo, porque muchas veces las van a tener que generar y otras veces van a tener que clasificarlas, ¿sí? Entonces, como una imagen para que ustedes puedan ordenarse a la hora de la resolución de los ejercicios. Acá les pusimos el resumen de los aniones, esto también está en el libro, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tengo ácido clorhídrico? El anión es el cloruro. Si tengo ácido hipocloroso, el anión es el hipoclorito, perdón. Si tengo ácido cloroso, el anión es el clorito. Si tengo ácido clórico, el anión es clorato. Y si tengo ácido perclórico, el anión se llama perclorato. ¿Sí? Eso es para que ustedes vayan teniendo en cuenta a la hora de generar las oxosales neutras, sobre todo. Bien, sales ácidas, ¿sí? Acá fíjense que se va como ampliando la fórmula química, ¿sí? Y acá tengo una combinación de un catión también que proviene de ese hidróxido que yo había formado, con un anión que proviene de un ácido que mantiene uno o más hidrógenos del ácido, ¿sí? Entonces, acá lo que hicimos es poner directamente un ejemplo para que lo puedan visualizar, ¿sí? Estamos partiendo del hidróxido de sodio con el ácido sulfúrico, ¿sí? Fíjense que en el caso del ácido sulfúrico tiene más de un hidrógeno, ¿sí? Y en el caso de esta sal, que se va a llamar hidrógeno sulfato de sodio, fíjense que voy a ordenar el catión sodio, que es el metal, el hidrógeno, ¿sí? Y ese hidrógeno anión, hidrógeno oxoanión, ¿sí? O ese oxoanión hidratado también se le puede decir, ¿sí? Que aparece aquí, ¿sí? Fíjense cómo queda, y también me genera agua, ¿sí? Aparte de aparecer ese oxoanión que yo tenía en las sales, en las últimas sales que vimos, va a aparecer este hidrógeno, porque estoy hablando de una sal ácida, o sea, estoy hablando de una sal que está con hidrógeno en esa fórmula química, ¿sí? Entonces va a depender mucho de qué oxoácido participe en la reacción química. El primero, como nombraban, que es el que nombrábamos, que es el ejemplo que dimos, que es el hidrógeno sulfato de sodio, y en este caso trabajamos nuevamente con el hierro, como sabemos, con dos estados de oxidación, 2 y 3, perdón, entonces teníamos en primera instancia bicarbonato de hierro 2, o bicarbonato ferroso lo puedo nombrar, y acá aparece sulfato, está bien, sulfato, pensé que era carbonato de vuelta, sulfato ácido de hierro 3 o sulfato ácido férrico, ¿sí? Acá bicarbonato es un nombre que ya tiene, ya lo conocemos, el famoso bicarbonato de sodio también ya está
ya está como nombre propio, si se quiere, por eso se puso este ejemplo. Y si no, lo puedo expresar como hidrógeno sulfato o sulfato ácido, ¿sí? También es la otra variante que por ahí tienen como, cuando aparece el bicarbonato, se presentan tres opciones ahí de manera de nombrarlo, así que ustedes pueden elegir con cuál nombrarlo sin salirse de lo que estamos viendo en clase. Y tenemos, Es sí, importante saber todas las formas de nomenclatura, ¿sí? sí, Como decía Romy, bicarbonato ya es muy común, es muy importante que ustedes sepan diferenciarlo. Es raro que le digan carbonato ácido de hierro, pero bueno, significaría lo mismo, ¿sí? Pero es importante que sepan todas las tres formas de nomenclatura, para poder leer cualquier bibliografía. exacto, es lo que dice Vivi. Nosotros estos compuestos que tienen ya nombres particulares, como nombre propio casi se le puede decir, son muy utilizados cuando uno, sobre todo, se adentra al cursado y cuando lee los libros o paper o lo que lea, entonces, bueno, es como para que se vayan familiarizando con lo que es el vocabulario de la química. Por eso remarcamos esto y hacemos tanta insistencia acá. Y vamos a ver otra de las sales, y estaríamos en el último tipo de sales, que son las sales mixtas, que habla de una combinación de dos o más cationes, ¿sí? Que provienen de dos o más hidróxidos, ¿sí? Y con un anión de un ácido, ¿sí? Un oxoácido. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el hidróxido de potasio, el hidróxido de sodio, y tenemos el ácido sulfúrico, ¿sí? Fíjense que voy a tener una sal mixta, voy a tener el oxoanión que deriva del oxoácido, y voy a tener los dos cationes dados por los dos metales, ¿sí? Y también voy a tener moléculas de agua. ¿Cómo se escribe esto? Se escribe primero los cationes y luego el anión, agregando el subíndice en caso que sea necesario. Se nombra primero el anión y luego los cationes en nombre alfabético, ¿sí? Aclarando el estado de oxidación, perdón, en caso que lo sea necesario. La primera, que es la ecuación que nosotros pusimos aquí, nos dio este producto que se denomina sulfato de sodio y potasio. Y la otra fórmula que tenemos aquí se llama carbonato de hierro 2 y sodio, ¿sí? Fíjense, ojo con cómo se nombra esto, ¿sí? Aquí es un tanto más complejo, fíjense que participan de esta reacción el ácido sulfúrico más el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio, ¿sí? Voy a necesitar de dos hidróxidos, ¿sí? Y después me va a formar la sal con el oxoanión que deriva del ácido sulfúrico y los dos cationes dados por los metales que estaban formando el hidróxido, ¿sí? Acá es muy importante, si necesitan o no aclarar el número de oxidación, recuerden que es el número romano. Bien, y acá tenemos otros compuestos, que es la última parte que aparece también en el libro, que hablamos de compuestos que son de dos no metales distintos al hidrógeno y al oxígeno, ¿sí? Y se escribe primero el elemento menos el electronegativo con el subíndice que corresponda, ¿sí? Otra vez son como pequeñas excepciones que empiezan a aparecer detalles, pero que son muy utilizados, por eso es necesario que ustedes también lo puedan visualizar y estudiar también. Acá puede existir también el prefijo de prefijos numerales para ambos elementos si es necesario, ¿sí? Nombrando primero siempre el más electronegativo. Entonces, en este caso, estos dos compuestos, yo tengo tetracloruro de carbono, ¿sí? Y tengo tetrafluoruro de azufre, ¿sí? Fíjense cómo fue necesario poner el prefijo numeral y cómo lo nombré de acuerdo a la electronegatividad. Con esto estaríamos cerrando, bueno, tienen la tarea, ¿sí? Para avanzar, así que con Vivi vamos a estar subiendo el video, el PowerPoint, y también vamos a subir una tabla periódica en PDF de la Sargent Well para que todos trabajen con la misma tabla y tratar de ser lo más homogéneos posible. Así que bueno, esta fue la clase de hoy, un poco más densa si se quiere, pero bueno, es lo que necesitan, sobre todo la parte de formulación química y nomenclatura, es lo esencial para resolver todos los problemas que vienen por delante esta semana y la próxima. Recuerden, para nombrar los compuestos, yo me acuerdo siempre,
cuando empezábamos a hablar en inglés, ¿sí? De atrás para adelante. La fórmula lo mismo, ¿sí? Empiezan a nombrarla como en inglés, de atrás para adelante. Otra cosita que les quería decir era el tema del segundo parcial. Recuerden que solamente van a poder hacer la actividad de los alumnos que hayan aprobado el primer parcial. La actividad número 2, la actividad de autoevaluación la hacen los que aprobaron el primer parcial. Y los que aprobaron esa actividad de autoevaluación número 2 van a poder acceder al parcial 2, el segundo parcial. Quienes hayan aprobado ya el segundo parcial, queda promocionada el curso disciplinar de química de ingreso. Y otra cosita, para las actividades de autoevaluación no hay horario, tienen abierto todo el día. Pero para el parcial número 2, visto lo que pasó en el anterior, vamos a hacer franjas horarias, así que van a tener que estar atentos porque van a estar distribuidos según la comisión. Eso se lo vamos a ir informando a los tutores en el transcurso de la semana. Muchas gracias. Espero que les sirva esta clase para trabajar todos los temas dictados y desarrollados.